Buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a este conversatorio organizado por el Departamento de Orientación Juvenil. Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Lisette Escobar, formo parte del equipo del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Apoyos a Estudiantes. Pues el día de hoy este conversatorio va a tratar el tema bullying. Bullying corresponde a la línea de acción de salud mental. Recuerden, para las personas que nos siguen en las redes sociales, que nos ven, tenemos en el Departamento de Orientación Juvenil 4 líneas de acción. Una corresponde al desarrollo académico y profesional, la segunda a la prevención de adicciones, la tercera es salud sexual y reproductiva y la cuarta, es salud mental. Y bueno, para hablar de este tema tenemos como invitada a la doctora Claudia Teresita Ruiz Cárdenas. Ella forma parte del equipo del Centro Comunitario de Salud Mental, Unidad Cuauhtémoc. También le conocen como Psicosama Cuauhtémoc. Y bueno, pues la doctora tiene una gran trayectoria, es especialista en psicología clínica institucional, es maestra en psicología clínica, cuenta con un doctorado en clínica psicoanalítica y bueno, actualmente, pues como les comenté, ella forma parte de este equipo y abordan en este espacio diferentes temáticas. Y pues le doy la más cordial bienvenida, doctora. Pues Muchas este gracias. espacio es para usted. Este conversatorio es dirigido a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, tanto estudiantes, tanto personal docente, personal administrativo, personal que está como primeros respondientes en las unidades académicas. Entonces, pues desde este lugar, desde esta postura, me gustaría que platicáramos un poquito acerca del bullying y pues muy concretamente también algunas estrategias que pueden ayudar a estos perfiles que se ubican aquí en estos espacios educativos. Ok. Bueno, el bullying es un fenómeno prácticamente social desarrollado en el contexto académico, ¿sí? El cual de alguna manera se ve impactado por diferentes situaciones, partícipes entre los grupos de los compañeros, están también involucrado también el personal docente y bueno, por supuesto también los padres de familia. Todos de alguna manera, sí, contribuimos o estamos dentro del propio fenómeno social que se determina bullying. El bullying, si bien lo podríamos denominar para nosotros en lengua española, bueno, pues es el acoso escolar prácticamente o bien la violencia escolar. ¿Sí? El bullying no es, como les decía, un fenómeno nuevo, siempre ha estado presente, ¿sí? Sin embargo, cada vez escala posiciones mucho más frecuentes, ¿sí? Mucho más altas en la prevalencia de él. Nos encontramos que, por ejemplo, México ocupa el primer lugar, ¿sí? De presentar el fenómeno del bullying. Aproximadamente se estima que hay unos 18 millones de casos de bullying en el contexto escolar. Todo esto tiene que ver, bueno, pues con estrategias que se tienen que desarrollar tanto a nivel educativo como familiar, como dentro de las políticas sociales que se tendrían que realizar. ¿Sí? Por otra parte, tendríamos que decir que el bullying, ¿sí? Es un fenómeno de una agresividad injustificada, ¿sí? Que tiene que ver con mayor o menor nivel de agresividad, pero que se va a desarrollar de manera frecuente, de manera constante, ¿sí? Dentro del ámbito escolar, decíamos. Sin embargo, vamos a ver que existen diferentes tipos de bullying y que de alguna manera hay otros que trascienden precisamente el espacio académico donde se desarrolla. Es un problema de salud pública. ¿Por qué? Por la frecuencia con que se presenta el bullying y el deterioro que genera en los individuos. Sean víctimas o sean agresores, ¿sí? O sean observadores, ¿sí? Cualquiera de estas instancias va a tener repercusiones
emocionales, ¿sí? Físicas, por supuesto, ¿sí? Que van a tener un impacto importante en la salud mental de los individuos, y no solamente en la salud física que podríamos pensar, sino también en la salud emocional, en la salud psicológica, ¿sí? Por otra parte, sí, independientemente del nivel educativo, el bullying se presenta en niveles de educación básica, en preescolares, lo podemos encontrar en niveles de educación primaria, básica, ¿sí? Secundaria, ¿sí? También lo vamos a encontrar en educación media y, por supuesto, también en educación superior. Va a adquirir formas y características distintas para cada uno de estos ámbitos, pero sin embargo se van a desarrollar ciertos comportamientos que hacen referencia a una violencia escolar o a un acoso escolar. Por otra parte, vamos a ver cómo se define el bullying. Y el bullying lo estamos refiriendo como un abuso repetido, deliberado, ¿sí? De agresiones verbales, psicológicas, físicas, para lastimar, para dominar a otros, ya sean niños, adolescentes o jóvenes, sin que haya habido una provocación previa. Esto es generalmente lo que nosotros consideramos bullying, y va a tener repercusiones a diferentes niveles. Como les decía, va a generar dificultades para mantener la atención y la concentración en las actividades académicas, va a generar un bajo rendimiento académico, puede llegar a generar un ausentismo escolar, es decir, algunos jóvenes, ¿sí? Van a preferir no asistir a la escuela, ¿sí? Y por otra parte, se llega a dar el caso, y en la experiencia clínica, que hay deserción escolar, ¿sí? Y más aún, se llegan a ver situaciones críticas donde pueden desencadenarse hechos muy desfavorables. Y esto es una situación muy lamentable, doctora, porque pues las tasas de deserción pues van en incremento, ¿no? Y entonces pues se generan muchísimas implicaciones en este sentido. Y entonces, un poco para resumir acerca de las condiciones para definir el bullying, podríamos decir que este pues es una acción intencional, ¿no? Intencional. Que se refleja a partir de una relación desigual de poderes, ¿no? Y la intención pues es justamente ejercer poder sobre la otra persona, intimidar a la otra persona, ¿no? Es una situación que no solamente sucede una única vez, sino Es repetitivo. es repetitivo, ¿no? Generalmente tiende a incrementar, y pues eso va generando muchísimas alteraciones en las y los jóvenes, ¿no? Alteraciones no solamente en el devenir de su desarrollo como personas, sí, en su desarrollo académico, sino también veíamos en su desarrollo emocional, en su estabilidad, en su forma de percibirse a sí mismos, sí, va a tener importante impacto, y de alguna manera, sí, va a generar algún tipo de secuela, sí, que en un momento dado vaya a dificultar el desarrollo normal de los individuos como tal. ¿Sí? Bien, entre esas dificultades de deserción, vamos a encontrarnos, y las consecuencias que tenemos va a haber incrementos de diagnóstico. Hablábamos de esas repercusiones. Esas repercusiones no solamente son físicas, porque no hay solamente un bullying con violencia física, y además de ser violencia física, también va a tener un impacto emocional, ¿sí? Va a haber consecuencias de tipo mental, y no solamente para la víctima, sino también para el victimario, ¿sí? El agresor también sufre estas alteraciones, ¿sí? Tanto emocionales como psicológicas, ¿sí? Adaptativas, porque de alguna manera, ¿sí? Supone que estas son estrategias para relacionarse con entornos que le parecen a él que
que requiere de estos elementos para desarrollarse. Entonces, Sí, bueno. justo ahí me gustaría comentar que sí hay diferentes personas involucradas en este problema, Claro, ¿no? Tanto la persona que recibe la violencia, quien ejerce la violencia y quienes observamos, ya sea como quienes la mamás, papás observan, o como docentes. claro, Y y que algo de que ha alguna pasado. manera, ¿sí? Y también está el, el otro personaje que se vuelve víctima y agresor, ¿sí? Porque asume ya el papel, ¿sí? De víctima y agresor, ¿sí? Como mecanismo de defensa, ¿sí? Que vamos a tener también presente. Entonces, Así son es. diferentes actores. Y doctora, y algo que está sucediendo también es que se tiende a pensar que la violencia es un problema de una única causa, ¿no? Y la violencia es un problema multifactorial. A veces ni siquiera logramos verbalizar o puntualizar cuáles son todas esas causas que están en el contexto posibilitando que se ejerza algún tipo de violencia. Y entonces, en ese sentido, pues vamos también ejerciendo violencia hacia la persona que ejerce violencia, la vamos generando prejuicios, estereotipos, la vamos catalogando, incluso la vamos después tratando mal, ¿no? En esta falta de entendimiento de que el problema es de que la violencia es un problema multifactorial, y entonces vamos también estigmatizando a la persona que está ejerciendo la violencia, en lugar de entender que hay todo un sistema alrededor que está posibilitando que esta persona pues ejerza algún tipo de violencia. Exactamente, y los observadores juegan un papel muy importante, porque los observadores pueden retroalimentar, ¿sí? El acto de la violencia, ¿sí? Sonriendo, ¿sí? Observando sin decir nada, ¿sí? Sobrevalorando la actitud, ¿sí? Ahora está De agresión. grabando, por ejemplo, ¿no? Graban, se vuelven espectadores, empiezan a grabar, empiezan a subir eso a las redes sociales, ¿no? Y se vuelve una cadena que pareciera imposible de detener y que también perjudica a la persona que está recibiendo esa violencia, pero también vuelvo a lo mismo, estigmatizando a la persona que está ejerciendo la violencia. Lo estigmatiza y también lo coloca en una posición, ¿sí? Que de alguna manera en términos de las relaciones interpersonales va a tener consecuencias desfavorables por, digamos, esa estigmatización de desadaptación, ¿sí? De falta de tolerancia, de la capacidad de empática que de alguna manera no va a poder tener y que de alguna forma sí, al ser viral también, sí, va a afectar a los observadores, sí, esa es la otra parte, sí, que de alguna forma se hace una especie de sensacionalismo ante estas imágenes que desgraciadamente vulneran los derechos humanos de todos aquellos que de alguna manera participan en el bullying y de alguna forma, ¿sí? Se extiende esta noción de sometimiento hacia los otros a través de las redes sociales. Bien, como mencionábamos, bueno, pues va a haber consecuencias diferentes, sí, podemos tener una depresión, podemos desarrollar un tipo de ansiedad, podríamos también generar, por supuesto, una baja autoestima, sí, podríamos generar, sí, algún trauma, porque sí, en efecto, sí, por los diferentes tipos, ya sea verbal o físico, pueden llegar a generar traumas o alteraciones, en el caso del sobrepeso, ¿sí? Bueno, pues todo el prejuicio, toda la estigmatización que menciona en relación a que, bueno, de alguna manera se ven amenazadas y no existe el respeto a la integridad de cada una de las personas. Entonces, podríamos considerar que es altamente dañino, ¿sí? El bullying y que de alguna manera es necesario que tomemos, digamos, medidas en relación a él.
Se habla también de una naturalización de esta violencia precisamente, ¿sí? Donde la cultura, bueno, a través de los medios, a través de las formas en que se presentan, lo vemos como algo normal, natural, de los contextos y que de alguna forma la cultura lo es propio de esta cultura y lo solapamos, ¿sí? Entonces, de alguna forma tenemos que tener límites, ser conscientes de las implicaciones que va a tener el bullying, no solamente en el nivel emocional o físico, sino también a nivel cultural, ¿sí? Cómo nos estamos relacionando interpersonalmente, que somos una cultura básicamente con expresiones agresivas en términos de la broma, del, digamos, de la burla, del chiste, ¿sí? Donde de alguna manera estamos nosotros lastimando también la integridad de los otros. Era broma, sí, lo que te dije. Y con eso tratamos de justificar una violencia que puede ser física o bien una violencia que puede ser verbal, en las expresiones de decir, ay, no aguantas nada, ¿sí? Todo ese tipo de cosas de alguna manera hacen que nuestra cultura sea bastante tolerante a este tipo de expresiones y no medimos las consecuencias sobre el impacto en la salud mental, como mencionábamos. ¿Sí? Sí, lo vamos normalizando, ¿no? Incluso Exacto. a veces escuchamos por ahí que dicen, es que él es agresivo por naturaleza, ¿no? O ella es agresiva por naturaleza, o es violento o violenta por naturaleza. Y entonces nos vamos creyendo ese discurso pensando que pues genéticamente así nacimos, cuando en realidad la violencia es un aprendizaje cultural. Y lo que decíamos al inicio, es siempre, la violencia es intencional, ¿no? Y Claro. no perdamos de vista eso, en casa, en el salón de clases, con el resto de los compañeros o compañeras del salón. La violencia es intencional, la persona decide hacer uso de un poder que cree que tiene. Entonces, no es que nacemos así, ¿no? Pero desafortunadamente, de diferentes formas nos enseñan a normalizar estos fenómenos. Sí, de hecho, hasta en el contexto escolar, digamos, familiar, nos encontramos con no te dejes, defiéndete, pega, en fin, toda una serie de cuestiones, de afirmaciones que se dan, ¿sí? Y que de alguna manera fomentan, ¿sí? Este tipo de comportamientos desadaptativos. Por otra parte, ¿sí? Va a haber un deterioro en las relaciones interpersonales, ¿sí? Cierta incapacidad, ¿sí? Cierta vulnerabilidad en la autopercepción que va a tener la víctima. Y por otra parte, pues efectivamente el victimario va a tener dificultades de relación y va a adoptar patrones que no son eficientes para hacer frente a las dificultades que el entorno social y la vida cotidiana nos presenta. Entonces, estos tipos de comportamientos podemos seguirlos asumiendo y reproduciendo con consecuencias muy desfavorables, no solamente ya en el entorno escolar, sino en el entorno laboral o bien en el entorno interpersonal social, ¿sí? O bien más adelante en un entorno familiar posteriormente. ¿Sí? Y también es cierto que existen una serie de cuestiones que mantienen, ¿sí? El bullying o el acoso, ¿sí? Estas experiencias constantes, ¿sí? Van a hacer que exista de alguna manera digamos, esta noción de vulnerabilidad que voy a generar y que de alguna manera asuma el papel en diferentes instancias donde yo esté, ¿sí? Parece como si nos colocáramos en esa condición vulnerable, ¿sí?
y de alguna manera tanto el entorno social, el entorno académico y el entorno familiar no van a poder de alguna manera hacer frente. Dos aspectos van a estar presentes en el entorno familiar. Pueden haber situaciones de mucho autoritarismo, ¿sí? Que van a influir precisamente en estas formas de enfrentar las dificultades, ¿sí? Y que de alguna manera entienden que deben ser resueltas a través de la violencia. Este autoritarismo, este ambiente familiar desafectivizado, este ambiente carente de, digamos, de muestras de atención, ¿sí? Poco cálido, ¿sí? Va a hacer que de alguna manera, ¿sí? No surja la empatía necesaria para evitar precisamente un comportamiento como el bullying. Y por otra parte, si existe violencia en el entorno familiar, por supuesto que también va a ser un factor muy importante para que se reproduzcan estos patrones de relación intrafamiliar que se viven, ¿sí? En la violencia doméstica, en la violencia interpersonal que se da dentro del grupo familiar y que se reproduzcan precisamente en el entorno escolar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la familia tiene una participación muy importante en la forma de alguna manera, de educar a sus hijos, ¿sí? Y van a ser un modelo para los jóvenes en sus formas de responder ante las diferencias o ante determinadas situaciones, ¿sí? Donde de alguna manera se ejerce el poder sobre los otros. Y doctora, me atrevería a decir que es en el contexto familiar, tienen influencia, sin duda, mamás y papás y la forma, la dinámica y la misma forma de resolver las situaciones conflictivas. Sin embargo, también en un contexto escolar, el personal docente también tiene un papel muy activo, también a través del modelaje, del ejemplo, de la manera de conciliar algunas situaciones que se podrían llamar conflictivas, ¿no? También es completamente una fuente que puede pues, permear condiciones también para que se generen estas situaciones de violencia. Entonces también, ojo, el personal docente, también nosotras tenemos un papel súper importante frente al grupo, ¿no? Frente a los chicos y chicas. Claro, en la forma de relacionarse con los alumnos, en la forma de mantener el respeto, ¿sí? Entre los alumnos, ¿sí? Y de alguna manera también cómo se dirigen estos docentes con los alumnos, qué calidad de relación y de comunicación están estableciendo los docentes en este espacio llamado aula, ¿sí? Donde de alguna manera se están respetando, ¿sí? Las integridades de cada uno de los miembros, o se torna un ambiente poco saludable, por decirlo así, en términos de la descalificación o la discriminación que en un momento dado se pudiera hacer por cualquier tipo de situación, porque a lo mejor no estudió, porque a lo mejor no sé, no pasó, ¿sí? O no asiste, una serie de situaciones que en realidad desconocemos cuáles son los motivos y las verdaderas causas de estos tipos de comportamiento, y que de alguna manera tendríamos que ser más empáticos, ¿sí? Como docentes en el ámbito académico. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Tener una mayor comunicación y una mejor calidad de relación interpersonal. Claro, incluso desde la propia crítica que a veces hace la misma población docente, ya sea a la metodología de trabajo, a la teoría, a las dinámicas, y que incluso el personal docente a veces carece de muchos recursos para poder lidiar con estas formas de cuestionar la realidad, ¿no? De cuestionar lo que está viviendo cada uno y cada una de las estudiantes. Sí, en efecto, sí, tendríamos que dar el soporte necesario para evitar este tipo
de comportamiento, ¿sí?, en el aula, y por supuesto generarlo fuera del aula también. Es una responsabilidad. El aula tendría que ser un espacio, y la universidad o la institución como tal tendría que ser un espacio de formación integral en términos afectivos, cognitivos, ¿sí?, y de socialización, que favorezcan precisamente el desarrollo de los jóvenes. Entonces, teníamos que estar pensando en diferentes tipos de estrategias que fomenten, por ejemplo, el desarrollo de la autoestima, ¿sí? Si perciben alguna dificultad en términos de sus habilidades, que puedan fortalecer esas habilidades. A lo mejor son habilidades de comunicación, a lo mejor son habilidades de relación interpersonal, a lo mejor son necesidades emocionales que tengan y que reciban el apoyo emocional, psicológico que requieran, ¿sí?, canalizando precisamente a estos jóvenes para que puedan tener un desarrollo integral. Bien. De alguna forma, sí, ahora sí que la relación que se establece entre el agresor y la víctima puede en un momento dado llevarlos a traumas que se pueden presentar más adelante. En la experiencia clínica hemos tenido problemas de, digamos, de trastornos alimenticios precisamente por la experiencia, ¿sí?, en cuanto a la imagen, que en un momento dado, sí, se hacen críticas en relación a ello. Podemos tener deserción, ¿sí?, porque se perciben los jóvenes muy vulnerables y dejan de asistir a la escuela, ¿sí?, y obviamente obstaculizan su desarrollo personal y no quieren regresar a la escuela. Y son jóvenes con un buen rendimiento académico y sin embargo no quieren asistir a la escuela, ¿sí?, no quieren volver a ella. Entonces, ¿cómo es posible que de alguna manera, sí, cada uno de estos actores, ya sea el observador y el agresor, ¿sí?, de alguna forma, sí, tenemos que intervenir, sí, para detener el fenómeno, ¿sí? Y creo que los observadores tienen un gran papel. El fenómeno del bullying no se va a presentar si no existe el grupo, ¿sí?, que de alguna manera lo favorezca, ¿sí? Entonces, el grupo favorece de alguna manera el desarrollo del bullying. Si nosotros, en lugar de eso, tomamos conciencia, ¿sí?, y evitamos y damos un soporte emocional a la víctima, la integramos a nuestro grupo de compañeros, la integramos en la comunicación, la integramos en términos de cómo te sientes y lo volvemos a él un miembro dentro del grupo, ¿sí?, quitando la condición de aislamiento y de, digamos, de vulnerabilidad que presenta. Nosotros como grupo podemos hacer mucho por evitar el bullying y por resolver, ¿sí?, las consecuencias desfavorables que la víctima pueda desarrollar. Entonces, bien, el grupo tiene una gran responsabilidad, ¿sí?, como para evitar dar continuidad al bullying. Hablábamos de los diferentes tipos de bullying y bueno, sabemos que es el bullying, sí, físico, sí, sabemos que es a través de golpes, empujones que muchas veces se dan en el ámbito escolar y que pueden tener consecuencias muy desfavorables. No solamente lo empujé, esos son precisamente aspectos de la violencia escolar física y que pueden tener, como les decía yo, consecuencias muy desfavorables porque puede caer, ¿sí? Y puede tener golpes importantes, ¿sí?, que podían trascender de manera, digamos, impactante para la vida de la víctima. Entonces,
creemos que son parte de la convivencia, de la interacción entre los jóvenes, pero no es precisamente la interacción más saludable. Por otra parte, pues también vamos a tener algunos insultos en la agresión verbal, algunos tipos de, digamos, de situaciones de palabras ofensivas, ¿sí? Vamos a tener también expresiones que van a minimizar su integridad, ¿sí? Que van a vulnerar, ¿sí? Su experiencia emocional, ¿sí? Y de alguna forma todos estos elementos de burlas, ¿sí? De ridiculizar a alguien, pues también van a tener impactos verbales, por supuesto, pero también emocionales. Y de Claro. perdón. Y ahora lo que se ha hecho es que se ha trasladado toda esta violencia a los espacios digitales. Ya tenemos el ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Es usar Exactamente. todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para trasladar estas violencias. Y bueno, pues ha trascendido el hecho de que suceda a nivel virtual, pues no quiere decir que no esté impactando a nivel realidad. Lo que sucede en la virtualidad es un reflejo de lo que está sucediendo también en la vida real, ¿no? Y entonces pareciera que lo que sucede a través de las tecnologías es menos impactante, es menos doloroso, genera menos consecuencias, etcétera. Y claro que no tiene el mismo o más nivel de impacto que el mismo nivel de impacto que ejercer este tipo de violencias en la realidad, ¿no? Pero también hoy tenemos esa forma de manifestación del bullying, ¿no? A través de las redes sociales, de todas las plataformas. Sí, efectivamente, y el ciberbullying no solamente se da en el espacio académico, entonces, como dice, o sea, se traslada a través de los medios de comunicación, a través de los medios digitales, se traslada y de alguna manera es un bullying silencioso, ¿sí? Donde de alguna forma, ¿sí? Se va reproduciendo, ¿sí? De manera amplia, ¿sí? Y por otra parte, ¿sí? Eh, no, no está visible, ¿sí? Hacia los otros, sino solamente a quien lo está observando, ¿sí? Pero de alguna forma este tipo de ciberbullying lo que ha hecho es potencializar el fenómeno del bullying, ¿sí? A diferentes instancias y a diferentes individuos también, ¿sí? Entonces, tiene un impacto silencioso, pero un importante impacto en la subjetividad humana. Entonces, es una situación que desgraciadamente ha sido muy frecuente, ¿sí? Se usa, ¿sí? A través de mensajes, a través de redes, a través de lo que sea, a través de imágenes, videos, en fin, se usa, ¿sí? Y se potencializa, ¿sí? El fenómeno. Entonces, también los padres tendrían que tener mucho cuidado, ¿sí? En detenerse a observar qué es lo que sus hijos están viendo, qué es lo que están consumiendo, ¿sí? En términos de esa comunicación que están teniendo. ¿Sí? Es necesaria la participación, por supuesto, entonces, de los padres, ¿sí? En este acompañamiento, ¿sí? Que en un momento dado pueden tener. Y se van a recibir mensajes, se van a recibir también agresiones de tipo sexual, la propia violencia sexual, ya sea por exposiciones, ¿sí? Por a lo mejor rumores que ni siquiera pueden ser ciertos, ¿sí? Y que van a de alguna manera a impactar, ¿sí? La situación. Contenidos como homofóbicos, ¿sí? O solamente se sospecha, se dice en términos de levantar algunos falsos, también es cierto, ¿sí? A través precisamente de los diferentes medios de comunicación digital que van a tener, ¿sí? Un impacto, ¿sí? En la transmisión de la violencia.
¿sí? Doctora, se nos está yendo muy, muy rápido el tiempo y me gustaría ir un poco cerrando esta sesión y escuchando qué le podríamos decir a mamás y papás o a docentes que están frente al grupo cuando identifican algunas situaciones de bullying, ¿no? Cuando identifican que alguien está ejerciendo, viviendo este tipo de violencia. Yo creo que la comunicación es esencial, ¿sí? La comunicación y el tipo de relación que establecemos, ¿sí? En la comunicación en términos de los padres y de los docentes. Tenemos que acercarnos a ellos. Si estamos percatándonos de que algo está sucediendo y de que hemos visto, porque se muestra en el espacio académico, ¿sí? Tener una comunicación con ambas partes, tanto con la víctima como con el victimario, ¿sí? Y Y esa tomar comunicación, perdón, implica escuchar, ¿no? Desde escuchar, de una desde ser escucha empático o activa, empática, sí, ¿no? No empática, culpabilizar lo que menciona tanto ni a la persona que está viendo la violencia ni a quien la está ni a ejerciendo. quien le está generando, sino Eh, tomando conciencia del fenómeno, que no así nos es. ayuda en la convivencia. Y de alguna forma también, ¿sí? Canalizar y generar espacios de respeto en la dinámica tanto familiar como en la dinámica estudiante-profesor, ¿sí? Sí. Cuando Si no, no, nosotros, cuando ya nos sentimos incluso rebasadas con este problema, tanto mamás, papás o personal docente, personal frente al grupo, que sentimos que no podemos ya con la situación, que ya escuchamos, ¿no? Ya empaticé con la situación, pero no logro detenerla, ¿no? También reconocer cuáles son nuestras posibilidades también para solucionarlo. Si identifico que no alcanzo a dar una solución pronta, una solución que sea en favor de las dos personas, canalizar, como bien menciona usted, buscar esas redes de apoyo integral. A lo mejor voy con la psicóloga de la escuela, voy con el área de orientación juvenil de la escuela, pues incluso con servicios médicos, si no identifico dónde está el área de orientación juvenil, en casa también, si no, no sé cómo tratar de darle solución a esto, buscar estas opciones, ¿no? Hay servicios gratuitos, que ofrece el gobierno, hay servicios privados, en la propia escuela en la que se encuentra estudiando o el hijo. y si no canalizarlos también a instituciones públicas, ¿sí? Especializadas precisamente en la salud mental y también hay en las clínicas, ¿sí? Por supuesto, se pueden atender situaciones de otros tipos de violencia, ¿no? Y de alguna manera cuando se ejerce la violencia física, se está haciendo una violencia emocional, ¿sí? Y cuando se ejerce la violencia sexual, ¿sí? Se está ejerciendo todos los tipos de violencia simultáneamente. Entonces, es importante que se detenga el fenómeno y que todos actuemos en la medida de nuestras posibilidades y creamos alternativas. Hoy en día, digamos, el aspecto de género, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Para evitar precisamente, ¿sí? Esta violencia de género que en un momento dado puede estar presente, ¿sí? Entonces, abordar los tópicos, los temas, ¿sí? Con la debida importancia como para que no trasciendan a otro tipo de situaciones donde ya tengamos nosotros condiciones adversas. Los padres deben de brindar esta comunicación, pero si no es suficiente y se sienten rebasados ante la situación, por supuesto, entonces canalizar a las diferentes instituciones para resolver la situación, ¿sí? Hay rasgos de personalidad, sí, pero tenemos que aprender a regular nuestro comportamiento, nuestras emociones, sí, como una condición adaptativa hacia el bienestar de cada uno de nosotros y, por supuesto, el bienestar social. Claro que sí, doctora. Pues un poco para resumir algunos puntos que usted ya nos mencionó,
¿Cómo nos podemos dar cuenta de que alguien se encuentra en una situación de bullying? Pues podemos notar algunos cambios de comportamiento, que comparte a lo mejor sentimientos de soledad de esta persona, ¿no? Quien lo está Sí, viviendo. Quizás retraimiento, ya no quiere ir a la retraimiento. escuela, no quiere pasar tiempo con las personas con las que solía pasar tiempo y lo disfrutaba, desarrolla algún tipo de conducta de violencia que no se encuentra como dentro de sus actividades, de sus dinámicas. A lo mejor comienza a intimidar a otras personas, hay un cambio evidente de comportamiento, no sé, a lo mejor también si sucede alguna situación de violencia física, pues presentar quejas sobre estos dolores, ¿no? Marcas físicas en el cuerpo, no sé, falta de rendimiento académico, Ofrendas. Oh, dificultad para concentrarse, insatisfacción con sí misma, con sí mismo, ¿no? A lo mejor ya no le motivan las mismas cosas que antes le motivaban, ¿no? Entonces son algunas señales, porque no es que suceda así, esto que estamos diciendo, no es que suceda tal cual, estrictamente así, ni en todas las personas, en cada una se pueden manifestar de diferente forma todas estas señales de estar viviendo violencia, pero digamos que algunas que nos pueden dar como estas pistas para sí, identificar como si alguien indicadores, tristeza, exactamente retraimiento social, ¿sí? podrían ser estas. Inasistencia, ¿sí? ¿Sí? Bajo rendimiento académico, ¿sí? Son Sí, elementos que falta de comunicación, falta de motivación para la realización de sus actividades, ¿sí? y eso, bueno, eso es en el caso de en el entorno familiar, pero en el escolar también lo que decíamos. Hay siempre otras personas involucradas, tanto observadores como compañeras, compañeros, como el personal docente. Y bueno, personal docente, pues a lo mejor algunas estrategias podría ser detectar estas situaciones, ¿no? Estar al pendiente también. A lo mejor lo que mencionaba anteriormente, pues a lo mejor nota bajo rendimiento, ¿no? Nota que ya no asiste a la escuela, empieza con conductas violentas, ¿no? Empieza con retraimiento. También docentes, pues podemos hacer algo ahí al respecto, podemos notar estar activamente detectando estas situaciones, estas señales, y lo que ya comentamos, si creemos que no sabemos por dónde llegarle, por dónde tratar de entenderlo, es lo primero que se pide, ¿no? Que se entienda, que se empatice y posteriormente pues buscar alguna opción para que le canalicen. Bien, sí, en efecto, ¿sí? La Y empatía va a bueno, ser muy importante dentro del ámbito escolar, ¿sí? Entre la relación del alumno y del docente. claro que sí, doctora. Pues le agradecemos muchísimo su participación. No sé si tiene algunos medios de contacto donde le puedan buscar las personas que nos vean, que nos estén Ah, sí, viendo. por mensaje, ¿cómo no? Por correo electrónico, ¿sí? Por ¿Tiene correo electrónico. en su presentación, tiene alguna opción para que podamos identificar en dónde les podemos encontrar? Y si no, no pasa nada. Ya Ah, sabe todo el ok, ¿cómo público no? Claro a que sí. través del Departamento de Aquí Orientación Juvenil En Secosán Cuauhtémoc, de ¿sí? Cosam Hay Cuauhtémoc, y bueno, Enrique González Martínez 131, Colonia Santa María la Ribera. Y el correo electrónico se los voy a dejar en la presentación, ¿sí? Y se las reenvío y ya lo tienen. Bueno, tienen el correo electrónico de aquí de la unidad, ¿sí? En ese mismo correo, por favor. claro que sí, lo agregamos a esta presentación para que todas las personas que nos estén viendo pues lo puedan retomar, y si necesitan hacer el contacto en este centro, pues también. Y si no, lo que comentamos siempre, ¿no? A través del Departamento de Orientación Juvenil de aquí de la Dirección de Apoyos Estudiantes también podemos ofrecerles todos estos elementos. Pues muchísimas gracias, doctora Claudia. Es un placer, como siempre, escucharle y estar aquí compartiendo algunos diálogos con usted. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.